después de toda una vida. Así termina todo. ¿De verdad te vas así? Sí, porque ahora empieza mi vida. Casada durante 52 años, fue descartada como si nunca hubiera formado parte de esa familia. Mientras sus hijos celebraban la repartición de la herencia en la casa grande, a ella la enviaban a un jacal olvidado en el fondo de la hacienda, con una maleta vieja y toda una vida ignorada. Ellos pensaron que lo había perdido todo, pero olvidaron un detalle que cambiaría por completo esa historia. Ahora dime, si después de dedicar tu vida entera a alguien fueras descartada, ¿lo aceptarías en silencio? ¿O demostrarías tu fuerza de una manera que nadie jamás podría olvidar? Porque fue en ese jacal donde todo empezó a cambiar. 52 años de vida compartida se desvanecieron en el tiempo que le tomó al notario dar vuelta a la última página de aquel documento amarillento. No hubo gritos, ni protestas, ni el consuelo de un abrazo filial. Solo el sonido seco del papel rozando la madera de la mesa principal en la hacienda. Amparo permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo, sintiendo como el peso de medio siglo de sacrificios se convertía en una nada absoluta frente a la mirada gélida de sus propios hijos. La ley de los hombres, escrita con la pluma de un esposo que ahora yacía bajo tierra, la declaraba inexistente en su propia casa. Fue una sentencia dictada sin rastro de misericordia, una exclusión que no necesitaba de violencia física para desgarrar el espíritu de una mujer que lo había dado todo por su familia. El salón de la hacienda, con sus techos altos y sus vigas de madera oscura, parecía haberse encogido de repente, sofocando el aire que ella misma había respirado con orgullo durante décadas. Sus hijos, hombres y mujeres adultos a los que ella había enseñado a caminar y a rezar, evitaban su mirada con una eficiencia que resultaba más dolorosa que un insulto directo. Había un silencio denso, una especie de acuerdo tácito entre los herederos que ya estaban calculando mentalmente el valor de las cabezas de ganado y la extensión de los maizales en los altos de Jalisco. Amparo observaba los rostros de sus vástagos, buscando un destello de la ternura que alguna vez les brindó, pero solo encontraba la avidez de quienes ven en la muerte una oportunidad de lucro. La traición no era solo de Julián. Era una herida colectiva infligida por la sangre de su propia sangre. El notario se ajustó los anteojos y carraspeó, rompiendo momentáneamente el vacío sonoro para recoger sus carpetas y retirarse sin ofrecer una sola palabra de condolencia personal. Para él, aquello era simplemente un trámite concluido, un reparto de bienes donde la viuda no era más que un cabo suelto que la voluntad del difunto había decidido cortar. Amparo se levantó con lentitud, sintiendo la rigidez de sus articulaciones, pero manteniendo una espalda que se negaba a doblarse bajo el peso de la humillación pública. Caminó hacia la ventana, observando los campos que ella misma había ayudado a prosperar en los años de sequía, cuando Julián perdía la fe y ella se mantenía firme con el rosario en la mano. El mundo exterior seguía su curso, indiferente al colapso de una vida que se había cimentado sobre la lealtad y el trabajo incansable, ahora borrada por un testamento injusto. «La casa es demasiado grande para que la manejes sola, madre», dijo el mayor de los hijos, con un tono que pretendía ser práctico, pero que ocultaba un desprecio profundo. No le ofrecieron una habitación en los pisos superiores, ni un rincón cerca del fuego de la cocina. Le ofrecieron el exilio dentro de sus propios límites territoriales. La decisión ya estaba tomada antes de que el cuerpo de Julián se enfriara en el camposanto. Amparo debía trasladarse al jacal del Lindero Norte, una estructura olvidada que apenas servía para resguardar las herramientas oxidadas y la semilla sobrante. Era una orden disfrazada de sugerencia, una forma cortés de expulsarla del centro de la vida familiar, para que no estorbara los planes de renovación y venta que ya bullían en las mentes ambiciosas de sus herederos. Al escuchar las palabras de su hijo, Amparo sintió una punzada fría que le recorrió la columna, una sensación de vacío que parecía succionarle el calor del pecho hasta dejarla temblando por dentro. No era el miedo a la pobreza lo que la hacía palidecer, sino la comprensión física de que su existencia
había sido reducida a un estorbo necesario de eliminar en la nueva administración. Su garganta se cerró, impidiéndole articular la protesta que su mente gritaba, mientras el latido de sus sienes rítmico le recordaba que seguía viva a pesar de la sentencia de muerte social. El aire del salón se volvió denso, cargado con el olor de la cera vieja y el polvo acumulado, recordándole que los cimientos de su realidad se habían desmoronado bajo sus pies. Fue un instante de colapso interno, un quiebre silencioso que solo ella percibió, mientras el mundo seguía calculando herencias. Sin decir una palabra, Amparo se dirigió a su habitación, el cuarto que había compartido con Julián durante más de 5 décadas, y que ahora se sentía como un territorio invadido. Abrió el viejo armario de cedro y comenzó a sacar sus pertenencias, gestos automáticos que carecían de la pasión o el lamento que otros esperarían en tal situación de injusticia. Dobló sus vestidos de algodón, sus rebozos desgastados, y las pocas prendas que aún conservaban el aroma de una vida que ya no le pertenecía legalmente. No buscaba joyas, ni objetos de valor, pues sabía que sus hijos ya habrían revisado cada cajón antes de la lectura del testamento, asegurándose de que nada se escapara de su control. Su tarea era simple: recoger los fragmentos de su dignidad y meterlos en una maleta de cuero que había visto tiempos mejores. Afuera, en el patio central de la hacienda, los mozos seguían con sus labores habituales, ignorando el drama silencioso que se desarrollaba tras las paredes de adobe de la casa grande. Algunos bajaban la mirada cuando ella pasaba cerca de las ventanas, no por respeto, sino por la incomodidad de presenciar la caída de quien fuera la patrona absoluta durante tanto tiempo. Nadie se acercó a ofrecer ayuda con el equipaje, ni a cuestionar la orden de los nuevos dueños. El poder había cambiado de manos, y la lealtad de los empleados seguía el rastro del dinero. Amparo se sentía como un fantasma recorriendo pasillos que ella misma había mandado a fregar, una presencia incómoda que todos preferían ignorar para no tener que enfrentar su propia conciencia. El silencio de los demás era una muralla de indiferencia que la aislaba en su despojo. En el fondo de un cajón olvidado de su tocador, sus dedos rozaron una pequeña llave de hierro, un objeto que Julián siempre le había dicho que pertenecía a un viejo arcón de herramientas. Amparo la sostuvo un momento, sintiendo el metal frío y áspero contra su palma, un vínculo tangible con un pasado que ahora parecía una mentira piadosa, construida sobre arenas movedizas. La guardó en el bolsillo de su delantal, casi por instinto, sin saber que ese pequeño pedazo de hierro sería más valioso que todas las tierras que sus hijos se disputaban con ansia. Era un objeto banal, una pieza de metal oxidado que para cualquier otro carecería de sentido, pero para ella representaba el último vestigio de una privacidad que nadie se había molestado en arrebatarle aún. Cerró su maleta con un chasquido que marcó el fin de su era. El camino hacia el Jacal del Norte era un sendero estrecho, flanqueado por matorrales secos y piedras que dificultaban el paso de una mujer de su edad, cargando sus pocas posesiones. Amparo caminaba con paso lento pero firme, negándose a mirar hacia atrás para ver la silueta imponente de la hacienda recortada contra el cielo grisáceo de la tarde. Sus pies, calzados con zapatos sencillos que habían recorrido 1000 veces esos campos, sentían cada irregularidad del terreno como un recordatorio de la dureza de la tierra que ahora le negaba el sustento. No había música de despedida, ni llantos dramáticos, solo el crujir de las hojas secas bajo sus pasos y el peso creciente de la maleta que tiraba de su hombro con una insistencia dolorosa. Cada metro que avanzaba la alejaba de la comodidad y la sumergía en el olvido. Al llegar frente al jacal, Amparo se detuvo para observar la estructura de adobe y paja que ahora sería su único refugio contra el mundo y la ingratitud. Las paredes estaban manchadas por la humedad y el techo mostraba claros signos de abandono, con agujeros que permitían ver el cielo que empezaba a oscurecerse sobre el arroyo seco. La puerta, apenas sujeta por unas bisagras oxidadas, se quejó ruidosamente cuando ella la empujó para entrar en el espacio sombrío y polvoriento que antes servía de bodega. Dejó la maleta en el suelo de tierra batida y se sentó en un viejo banco de madera que alguien había olvidado allí hace décadas,
respirando el aire viciado de un lugar que olía a tiempo detenido. Estaba sola, despojada de su nombre y de su estatus, pero en la quietud de ese rincón olvidado, su voluntad comenzó a endurecerse. Amparo comenzó a barrer el suelo de tierra con una escoba improvisada hecha de ramas de huizache, sintiendo cómo cada movimiento le arrancaba un suspiro de los pulmones cargados de polvo. El aire dentro del jacal estaba viciado, impregnado por un olor a humedad y a madera podrida, que se le pegaba a la piel como una mortaja invisible. No había amargura en sus gestos, sino una determinación seca, casi mineral, de no permitir que la mugre se apoderara del último espacio que le quedaba en el mundo tras ser borrada del testamento. Mientras limpiaba, los sonidos del campo le recordaban que la vida seguía afuera, indiferente a su caída, como si los 52 años de mando hubieran sido apenas un sueño breve que nadie más quería recordar. El polvo se levantaba en nubes densas que le picaban en los ojos, obligándola a detenerse y respirar a través de su rebozo gastado para no ahogarse en la suciedad del olvido. Sus manos, antaño suaves por las cremas traídas de la capital y ahora nudosas por el tiempo, sostenían el mango de la escoba con una fuerza que desafiaba su propia fragilidad física. Cada rincón del jacal revelaba una capa nueva de abandono, telarañas que colgaban como decoraciones macabras y restos de herramientas que Julián había desechado años atrás. Amparo sentía que al limpiar ese espacio, también intentaba ordenar el caos de su alma traicionada, quitando la paja podrida para encontrar un suelo firme donde ponerse de pie. Pensaba en sus hijos, esos hombres y mujeres que ahora caminaban por los pasillos de la casa grande, con la arrogancia de quienes se creen dueños de un destino que no trabajaron. Para ellos, Amparo se había convertido en una sombra incómoda, una reliquia del pasado que estorbaba sus planes de renovación y modernidad en las tierras de Jalisco. Le dolía más la frialdad de sus miradas que la dureza del lecho de paja donde tendría que pasar la noche, pues el desprecio de la propia sangre es un veneno que no conoce antídoto. Sin embargo, en medio de esa soledad impuesta, comenzó a surgir una chispa de rebeldía silenciosa, una negativa rotunda a dejarse morir en la miseria moral que ellos le habían preparado. Los recuerdos de su boda, hace más de medio siglo, se cruzaban con la imagen del abogado leyendo el testamento, donde su nombre fue omitido sistemáticamente. Recordaba a un Julián joven prometiéndole que nunca le faltaría nada, palabras que el tiempo y la ambición habían convertido en cenizas amargas bajo el sol de los altos. Era difícil reconciliar al hombre que amó con el fantasma que la dejó desamparada, firmando papeles que entregaban su seguridad a manos de hijos que no conocían la gratitud. Amparo se preguntaba en qué momento el amor se transformó en control, y cuándo el respeto que le debían se perdió en los recovecos de una herencia que aún no se enfriaba. La primera noche en el jacal fue una prueba para sus sentidos, con el viento silbando entre las grietas de las paredes de adobe y el frío calándole hasta los huesos. Se envolvió en su cobertor raído, escuchando cómo el techo de paja crujía con cada ráfaga, un sonido que parecía una burla o quizás una advertencia del arroyo seco cercano. El silencio del lugar era absoluto, roto solo por el crujir de la estructura vieja y el latido rítmico de sus sienes que le recordaba que seguía viva. A pesar de la oscuridad, sus ojos permanecían abiertos, fijos en un punto invisible, procesando la magnitud de una traición que no cabía en ninguna de sus oraciones nocturnas. Nadie de la hacienda se acercó a llevarle un poco de agua o un trozo de pan, cumpliendo las órdenes implícitas de los nuevos patrones que deseaban su desaparición. Los peones, que antes se quitaban el sombrero a su paso, ahora desviaban la mirada por temor a perder el jornal o por la simple inercia de la crueldad humana. Amparo comprendió que la lealtad en esas tierras se compraba con monedas y se vendía con el primer viento de desgracia que soplaba sobre la casa principal. Estaba sola frente a la inmensidad del campo, pero esa misma soledad comenzó a devolverle una claridad que el lujo de la hacienda le había nublado durante décadas. Al amanecer, se vio obligada a buscar agua en el pequeño riachuelo que todavía conservaba un hilo de vida cerca del lindero, moviéndose con una torpeza que el cansancio acentuaba.
Cada paso era una lucha contra la fatiga de un cuerpo que no estaba acostumbrado a las faenas pesadas, pero que se negaba a rendirse ante la mirada de las nubes. Encendió un pequeño fuego en un rincón del jacal, usando ramas secas, intentando calentar un poco de café para engañar al hambre que empezaba a morderle el estómago. Ese acto tan sencillo, el de cuidar su propio sustento, le devolvió una pizca de la soberanía que le habían arrebatado en el salón del notario. Fue al tercer día, mientras intentaba nivelar el suelo de tierra batida cerca de una esquina donde se filtraba la humedad, cuando su escoba tropezó con algo sólido. Al principio pensó que era una raíz vieja o una piedra del cimiento, pero la sensación al tacto era distinta. Algo que no pertenecía a la naturaleza del terreno. Se arrodilló con dificultad, sintiendo el crujido de sus rodillas y el frío de la tierra húmeda penetrando en su falda mientras comenzaba a apartar el polvo con las manos. Su corazón, que durante días había latido con la pesadez del luto, comenzó a acelerarse con una curiosidad que no sentía desde que era una muchacha. Bajo la capa de tierra endurecida por el tiempo y el descuido, apareció una superficie de madera labrada, oscurecida por los años pero notablemente recta. Amparo comenzó a cavar con las uñas, ignorando el dolor y el barro que se le incrustaba bajo la piel, impulsada por un presentimiento que le hacía vibrar las sienes. No era un simple resto de construcción, sino una tabla oculta deliberadamente, un secreto enterrado en el lugar que sus hijos consideraban indigno de cualquier mirada. El jacal, con su miseria y sus paredes de adobe, guardaba algo que la casa grande, con todo su lujo, parecía haber olvidado por completo. Lo que descubrió bajo el suelo no era una piedra común, sino la tapa de una caja de metal galvanizado, protegida por una envoltura de lona y sellada con cera de abeja. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el borde metálico oxidado, sintiendo el peso de un descubrimiento que prometía cambiar el rumbo de su exilio forzado. En ese rincón sombrío, donde nadie quería entrar, Amparo encontró el primer hilo de una verdad que Julián había ocultado durante 52 años de matrimonio. El silencio del jacal se llenó de repente con el eco de un pasado que exigía ser escuchado, revelando que su historia aún no había terminado de escribirse. La caja cedió con un gemido de metal fatigado, revelando un interior que el tiempo no había logrado devorar por completo. Amparo retiró los envoltorios de lona con una delicadeza que rozaba lo sagrado, sintiendo el aroma acre de la humedad mezclado con el rastro dulzón de la cera de abeja que protegía los documentos. No eran monedas de oro lo que brillaba ante sus ojos, sino fardos de papeles amarillentos, legajos con sellos oficiales y una caligrafía elegante que parecía vibrar bajo la luz mortecina del jacal. Eran testimonios mudos de una época anterior a su desgracia, registros de propiedad que alguien había intentado borrar de la memoria familiar para siempre. En ese instante, el peso de su maleta de cuero viejo pareció desvanecerse ante la magnitud de lo que sus manos sostenían, una verdad que había esperado bajo el barro más de medio siglo. Entre los folios, Amparo encontró una carta escrita con una firmeza que el paso de las décadas no había logrado borrar del papel. La firma al pie del documento le hizo detener el aliento. Era el abuelo de Julián, el verdadero artífice de la prosperidad de aquellas tierras, dirigiendo sus palabras a quien tuviera la fortuna o la desgracia de desenterrarlas. Al leer las primeras líneas, el silencio del jacal se volvió aún más profundo, como si las paredes de adobe se inclinaran para escuchar la revelación de un secreto que Julián guardó con un celo egoísta hasta el día de su muerte. No era un simple mensaje familiar, sino un acto de justicia póstuma que el destino había puesto en sus manos cansadas, otorgándole una voz que el testamento de su esposo le había arrebatado sin piedad. El documento detallaba que el terreno donde se erguía la casa grande, la misma de la que sus hijos la habían expulsado, nunca fue propiedad legítima de Julián. Se trataba de una concesión ejidal que el propio padre de Amparo, antes de fallecer, le había cedido como una dote privada y exclusiva, un blindaje legal que debía protegerla en su vejez. Julián, el hombre que le juró lealtad eterna ante el altar,
había ocultado esa escritura durante 52 años, permitiendo que ella se creyera una simple habitante de la gracia ajena. La revelación golpeó su conciencia con la fuerza de un rayo en plena sequía, desmantelando la imagen del esposo protector para revelar a un hombre que construyó su imperio sobre el robo silencioso del patrimonio de su mujer. Amparo repasaba las fechas y los sellos de la corona con una atención meticulosa, comprendiendo que el testamento leído por el abogado no era más que papel mojado. Julián no podía heredar lo que nunca fue suyo. No podía legar a sus hijos unos cimientos que pertenecían por derecho de sangre y ley a la mujer que ahora dormía sobre paja. El engaño era tan vasto que le costaba asimilarlo sin sentir que el aire se le escapaba de los pulmones. Una traición cimentada en cada ladrillo de la hacienda que ella misma había limpiado con devoción. Sus hijos estaban celebrando una herencia fantasma, disputándose despojos que legalmente ella podía reclamar con una sola firma ante el juez de la villa. La indignación inicial fue dando paso a una calma gélida, una lucidez que solo el despojo absoluto puede otorgar a quienes ya no tienen nada que perder. Miró a través de la ventana del jacal, viendo a lo lejos las luces de la casa principal, donde sus vástagos seguramente estarían brindando por su nueva fortuna. Ellos la habían enviado a ese rincón de olvido, pensando que se marchitaría como una planta sin agua, ignorando que le habían entregado la llave de su propia ruina. Amparo no sentía deseos de venganza sangrienta, sino la necesidad imperiosa de restaurar la dignidad que le habían arrebatado con tanta prepotencia y descaro. El jacal ya no olía a humedad, sino a la posibilidad de un nuevo comienzo, uno donde ella era la única dueña de su destino. Sus manos acariciaban el fajo de papeles con una reverencia que el lujo de la hacienda nunca le inspiró, reconociendo en el tacto del papel la solidez de la verdad. Cada párrafo de la carta del abuelo era una confirmación de su derecho, una guía que Tobías, su propio tío lejano, quizás había intentado señalarle antes de morir en ese mismo lugar. El secreto estaba donde el arroyo se encontraba con la tierra roja, tal como lo dictaban las crónicas olvidadas que Julián pretendió sepultar bajo el peso de su autoridad. Amparo guardó los documentos con cuidado, envolviéndolos nuevamente en la lona para protegerlos de la envidia y la codicia, que aún rondaban la casa grande como buitres sobre una presa. Pasó el resto de la tarde organizando sus pensamientos, sentada en el mismo banco de madera, donde antes solo había sentido el peso de la desesperanza. La fatiga física de haber cavado con las uñas desapareció bajo el torrente de adrenalina que le recorría las venas, devolviéndole una vitalidad que creía perdida para siempre. No era la riqueza lo que la movía, sino la redención de un nombre que Julián había intentado borrar por conveniencia y orgullo. Entendió que el jacal era un puesto de observación privilegiado, un lugar desde donde podía ver la arrogancia de sus hijos sin ser notada, esperando el momento justo para actuar con la ley de su parte. El contraste entre la opulencia de las escrituras y la miseria de su entorno inmediato le arrancó una sonrisa amarga, una expresión de ironía que Julián nunca habría tolerado. Ella, la mujer apagada del testamento, era ahora la poseedora legal de los 250 alqueires que rodeaban el Río Verde y la carretera real. Sus hijos eran meros ocupantes de una tierra que ella les había permitido habitar por amor, un afecto que ellos habían traicionado con una frialdad que ahora se volvería en su contra. Amparo comenzó a trazar un plan en su mente, uno que no requería de gritos ni escándalos, sino de la paciencia de quien ha aprendido a esperar 50 años por la justicia. Al caer la noche, el viento volvió a silbar entre las paredes de adobe, pero esta vez el sonido no le pareció una burla, sino una canción de bienvenida. Se acostó sobre el jergón de paja con los papeles apretados contra el pecho, sintiendo el calor de la verdad que la mantenía despierta y alerta. No hubo lágrimas esa noche, pues el dolor se había transformado en un acero templado que le daba una fuerza desconocida en sus años de sumisión conyugal. Amparo cerró los ojos pensando en la cara del abogado y de sus hijos cuando vieran los documentos originales, sabiendo que el golpe de realidad sería más fuerte que cualquier tormenta en los altos. Mañana sería el día de volver a la villa, de caminar por la calle principal no como una viuda desamparada,
sino como la legítima heredera de los Mendoza. Su decisión estaba tomada. No buscaría solo su bienestar, sino el de todas aquellas mujeres del pueblo que habían sido silenciadas por hombres como Julián. El jacal, con su suelo de tierra y su techo de paja, se convertiría en el epicentro de una transformación que la región de Jalisco no olvidaría en un siglo. Amparo respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad y la ligereza de la libertad, lista para enfrentar el amanecer con la frente en alto y el corazón firme. Amparo salió del jacal cuando el sol apenas comenzaba a lamer la tierra roja de los altos, cargando el envoltorio de lona como si fuera el peso de su propia alma recobrada. No llevaba la maleta de cuero, solo los documentos protegidos contra su pecho, sintiendo el crujir del papel viejo bajo su rebozo como un latido nuevo y vigoroso. Sus piernas, cansadas por los años y el desprecio, encontraron una fuerza mineral, una firmeza que no nacía de los músculos, sino de la verdad que cargaba. El aire de la mañana era fresco y limpio, muy distinto al vaho pesado de la casa grande donde el engaño se había cocinado a fuego lento durante medio siglo. Caminó sin mirar hacia los balcones de la hacienda, donde sus hijos seguramente aún dormían el sueño de los injustos, ignorando que el mundo que creían heredar estaba a punto de desmoronarse. El trayecto hacia la villa de San Sebastián del Río Verde se le antojó más corto que la ida al exilio, pues la esperanza es un combustible que aligera hasta el paso más fatigado. Cada árbol y cada piedra del sendero parecían saludarla con una familiaridad nueva, reconociéndola no como la viuda despojada, sino como la legítima dueña de esos 250 alqueires que Julián pretendió robarle. Amparo no sentía la fatiga del camino. Su mente trabajaba con la precisión de un relojero, hilvanando las palabras que diría ante el notario para que no quedara duda de su reclamo. El polvo del camino de terracería se le pegaba a los zapatos, pero ya no sentía que la ensuciara, sino que la conectaba con la raíz profunda de una tierra que siempre fue suya por herencia de sangre. Al entrar en la villa, los ojos de los comerciantes y de las mujeres que lavaban en las acequias se posaron sobre ella con una mezcla de lástima y curiosidad mal disimulada. Veían a la anciana de la hacienda, la que había sido borrada del testamento, caminando sola con su ropa humilde y el rostro marcado por el luto y el cansancio. Amparo no bajó la cabeza ante los murmullos que se levantaban a su paso, manteniendo una dignidad silenciosa que desconcertaba a quienes esperaban verla mendigando una limosna. Se dirigió directamente a la calle principal, hacia la construcción de piedra donde el letrero de madera anunciaba el despacho del tabelión Joaquín Bento, el mismo hombre que días antes la había ignorado. Cada paso que daba sobre el empedrado era una declaración de guerra contra la injusticia, un avance lento pero imparable hacia la recuperación de su vida. El asistente del notario, un hombre joven de modales afectados, la miró por encima de sus anteojos con una impaciencia que rozaba la mala educación. ¿Qué se le ofrece, doña Amparo? El licenciado está muy ocupado con los asuntos de sus hijos, dijo con una voz que pretendía ser cortés pero destilaba desprecio por su situación. Amparo no se inmutó ante el desplante, manteniendo sus manos firmes sobre el envoltorio de lona que descansaba en su regazo, como un tesoro custodiado. Dígale que traigo documentos que el testamento de don Julián omitió, papeles que nacen de la misma raíz de esta tierra, respondió con una autoridad que hizo que el joven parpadeara confundido. El silencio se apoderó de la oficina mientras el asistente dudaba, captando algo en la mirada de la viuda que no encajaba con la imagen de la mujer derrotada que todos conocían. Finalmente, el notario Joaquín Bento la hizo pasar a su despacho, un cuarto cargado de olor a papel viejo y tinta donde el aire parecía pesar tanto como las leyes que allí se custodiaban. El hombre la recibió con una condescendencia profesional, señalando la silla de espaldar alto con un gesto distraído, sin imaginar que su mañana estaba a punto de volverse un torbellino. Amparo se sentó, y sin preámbulos, colocó los documentos originales sobre la mesa de caoba, desplegando los planos y las cartas con una parsimonia que obligó al hombre a prestar atención. Usted leyó una voluntad que no era tal, licenciado, porque mi marido dispuso de bienes que nunca fueron suyos ante la ley de Dios ni la de los hombres, sentenció con voz clara. El notario se inclinó sobre los papeles, y Amparo vio cómo el color desaparecía de sus mejillas al reconocer los sellos de la corona.
El silencio que siguió fue tan absoluto que el tic-tac del reloj de pared parecía un martillo golpeando el yunque de la realidad jurídica. Joaquín Bento examinaba los documentos con una lupa, recorriendo cada firma y cada sello de cera, con una meticulosidad que delataba su asombro y su creciente temor. Esto es una escritura ejidal de 1830, registrada a nombre de su padre y cedida a usted como dote privada, murmuró con una voz que apenas era un susurro quebrado. Amparo observaba al hombre, sabiendo que cada segundo que pasaba era una grieta más en la muralla de mentiras que Julián había construido alrededor de su matrimonio. El notario se recostó en su silla, mirándola como si la viera por primera vez, comprendiendo que la mujer frente a él era la propietaria legítima de casi todo el valle. Si estos papeles son legítimos y todo indica que lo son, el testamento de don Julián es nulo en su mayor parte, declaró el notario con una gravedad que le hizo vibrar el pecho. Amparo sintió que una carga invisible se desprendía de sus hombros, aunque su rostro permanecía impasible como la piedra de los cerros de Jalisco. El hombre le explicó que la casa grande, los establos y gran parte de los maizales estaban asentados sobre terrenos que legalmente nunca pertenecieron a la sucesión de su marido. Sus hijos no habían heredado una hacienda, sino una ocupación ilegal que ella podía revocar con un simple trámite judicial de reintegro de posesión. La ironía del destino era tan amarga como el café de olla. La mujer enviada al jacal por estorbo era ahora la dueña de las camas donde sus hijos dormían con soberbia. Sin embargo, el licenciado Bento bajó la voz y se inclinó hacia ella, con una expresión de advertencia que le recordó que la justicia en los altos no siempre caminaba derecha. Doña Amparo, sus hijos son gente de peso en la región, tienen amigos en la capital y no dudarán en tacharla de loca o de falsificadora para no perder lo que creen suyo. Amparo recordó las palabras de la vieja Sebastiana sobre la ganancia que atrae desgracias, y cómo los vivos son más peligrosos que los muertos cuando hay tierras de por medio. El notario le sugirió buscar aliados y mantener los documentos bajo un resguardo absoluto, pues una vida que se basó en el engaño no caería sin lanzar dentelladas de violencia. Ella asintió, guardando nuevamente su verdad bajo el rebozo, sabiendo que la batalla legal apenas era el primer acto de una obra de redención mayor. Salió de la oficina con el alma templada por la confirmación oficial, caminando por la plaza de la villa con una ligereza que desconcertó a quienes aún la miraban con lástima. Ya no era la viuda despojada de Julián, sino Amparo Mendonza, la mujer que poseía la raíz y la semilla de toda la prosperidad que sus hijos presumían como propia. Al pasar frente a la tienda de don Efigenio, compró un poco de harina y café con las pocas monedas que le quedaban, ignorando los cuchicheos sobre su estancia en el jacal maldito. El sol de la tarde empezaba a caer, pintando de naranja las colinas y proyectando sombras alargadas que parecían señalarle el camino de regreso hacia su puesto de observación. No sentía prisa por desalojar a nadie. La paciencia de 50 años le había enseñado que la justicia, cuando llega, debe ser tan firme como el adobe. Regresó al jacal cuando la luna apenas asomaba sobre el arroyo seco, encontrando en la humildad de sus paredes un consuelo que la casa grande nunca le brindó en su opulencia. Desde la puerta, observó las luces de la hacienda brillando en la distancia, preguntándose cuánto tiempo les tomaría a sus hijos notar que el suelo bajo sus pies ya no era firme. Encendió su pequeña lámpara de aceite, iluminando el espacio de tierra batida donde había desenterrado su destino, sintiendo una paz que no conocía desde que era una niña en casa de su padre. Amparo se envolvió en su cobertor, escuchando el silbido del viento que ahora le hablaba de victoria y de un legado que transformaría la miseria en esperanza para todo el pueblo. La noche era oscura, pero ella tenía la luz de la verdad ardiendo en su pecho, lista para reclamar lo que el amor y la ambición pretendieron robarle. La mañana siguiente en el jacal no trajo el arrepentimiento de sus hijos, sino el eco de sus risas que bajaba desde la loma de la casa grande como una bofetada de realidad. Amparo los observaba desde su umbral, viendo cómo sacaban los muebles de mimbre al porche para desayunar bajo el sol, que ella misma solía agradecer cada día,
con una oración silenciosa. Eran siluetas distantes, figuras que se movían con una prisa indecente por apropiarse de cada rincón, de cada vista y de cada recuerdo que ya no sentían como compartido, sino como un botín de guerra. La anciana no sentía odio, sino una lástima profunda por la ceguera de quienes creen que la tierra se posee simplemente con un papel firmado por un muerto que ya no puede reclamar nada. Ella, en su rincón de adobe, era la única que entendía la verdadera naturaleza del suelo que pisaban, una raíz que no se cortaba con testamentos injustos. El silencio de los trabajadores de la hacienda era absoluto, una complicidad forzada por el miedo a perder el jornal en manos de los nuevos patrones que no conocían la clemencia. Amparo veía a los hombres que antes le pedían consejo pasar de largo por el camino real, agachando la cabeza para no cruzar su mirada con la de la mujer que ahora vivía entre herramientas oxidadas. Nadie se atrevía a cruzar el lindero norte, como si la pobreza de la viuda fuera una enfermedad contagiosa, que pudiera arrebatarle su propia seguridad en un mundo que premiaba la obediencia sobre la justicia. Era la banalidad de la crueldad cotidiana, donde el hambre de unos servía de alimento para la indiferencia de otros. Y Amparo lo aceptaba con la paciencia mineral de quien sabe que las mareas siempre regresan a su lugar. El mundo rural no perdonaba la caída, pero ella no estaba cayendo. Estaba echando raíces nuevas en la tierra vieja. Pasó las horas siguientes acomodando el jacal con una minuciosidad que recordaba a sus primeros años de casada, cuando cada objeto tenía un propósito sagrado y el futuro era un horizonte despejado. Limpió la única mesa de madera con un trapo húmedo, quitando las capas de tiempo que ocultaban las vetas del mezquite, sintiendo la solidez del mueble bajo sus dedos como un ancla en medio de la tormenta. No necesitaba lujos para mantener su espíritu alerta. Le bastaba con el orden de sus pocas pertenencias y la claridad de un propósito que se volvía más nítido con cada minuto de soledad. Cada gesto, desde el acomodo de su único plato hasta el doblado de sus rebozos, era un acto de soberanía personal en un territorio que sus hijos consideraban baldío y sin valor. El jacal ya no era una prisión de paja, sino un despacho de campaña desde donde se gestaría la restitución de su vida y de su nombre. El frío de la montaña de Jalisco se le colaba por las grietas de las paredes de adobe, provocándole un escalofrío que le recorría la espalda como una advertencia física de su propia vulnerabilidad. Sus pulmones, acostumbrados al aire viciado de las habitaciones cerradas de la casa grande, se llenaban ahora con una pureza que le hacía arder el pecho a cada inhalación profunda y pausada. Sentía la rigidez de sus dedos, entumecidos por la humedad del arroyo cercano, pero se negaba a encender el fuego antes de tiempo para no desperdiciar la leña recolectada con tanto esfuerzo durante la tarde. Era una incomodidad necesaria, un recordatorio táctil de que su cuerpo seguía siendo capaz de resistir las pruebas más duras, mientras su mente permanecía enfocada en la verdad que cargaba bajo el rebozo. La fatiga era un peso real sobre sus hombros, pero su voluntad era un acero que no se doblaba ante la intemperie del olvido. Decidió que no esperaría a que ellos la buscaran para pedirle alguna firma, o para verificar si seguía respirando entre las sombras del olvido que le habían fabricado con tanto esmero. Amparo caminaría de regreso a la hacienda, pero no para pedir perdón ni para rogar por un espacio en la cocina, sino para convocarlos a una reunión que marcaría el fin de su arrogancia. Era una decisión tomada con la frialdad de quien ha visto pasar demasiadas tormentas como para temerle a un poco de viento en contra al final del camino. Sabía que su presencia en el salón principal causaría una incomodidad palpable, que sus hijos intercambiarían miradas de fastidio pensando que venía a mendigar lo que ellos ya daban por repartido y consumido. Pero la anciana guardaba en su bolsa algo más que documentos notariales. Guardaba la calma absoluta del que sabe que tiene el as de triunfo en una partida que ellos creen haber ganado por defecto. Antes de partir, volvió a revisar los documentos originales, pasando sus dedos sobre los sellos de cera con una delicadeza casi maternal, asegurándose de que el barro de la excavación no hubiera dañado la integridad de la tinta. Cada palabra escrita por el abuelo de Julián era un escudo contra la ingratitud,
una prueba irrefutable de que ella era la piedra angular de toda la prosperidad que la región admiraba. No había duda legal posible, ni interpretación que pudiera arrebatarle lo que su propio padre le había legado para su protección en los años de vejez y soledad que ahora enfrentaba. Amparo sentía una extraña gratitud hacia ese pasado remoto que ahora volvía para salvarla, como si los muertos hablaran a través del papel amarillento para corregir los errores de los vivos. Guardó los folios en su bolsa con un cuidado extremo, sabiendo que llevaba el futuro de toda la familia en sus manos cansadas pero firmes. Recordaba las tardes en que Julián se sentaba en el despacho a revisar las cuentas de la cosecha, siempre ocultando una carpeta bajo llave cuando ella entraba a ofrecerle un poco de café de olla. Ahora entendía que ese gesto no era por una discreción profesional exagerada, sino por el miedo constante a que ella descubriera el engaño que sustentaba su poder absoluto sobre la vida de ambos. 52 años de convivencia se sentían ahora como una representación teatral donde él era el único que conocía el guión completo, manteniéndola en una ignorancia protectora que en realidad era una cárcel de oro. El amor que ella le tuvo se teñía de una amargura que no llegaba a ser odio, pero que le quitaba cualquier rastro de nostalgia por el hombre que creyó conocer íntimamente. Julián la amó a su manera, quizás, pero la amó como se ama a una propiedad valiosa que no debe conocer nunca su propio valor real. Al levantarse para salir del jacal, sintió un pinchazo agudo en su rodilla derecha, un dolor sordo que la obligó a apoyarse en el marco de la puerta podrida por un instante eterno. Sus manos, todavía manchadas por la tierra de la excavación, temblaban levemente bajo el esfuerzo de mantener el equilibrio mientras el mundo parecía girar lentamente a su alrededor en la penumbra. Fue un momento de debilidad física, un recordatorio cruel de que el tiempo no perdona ni siquiera a quienes tienen la justicia de su parte, obligándola a respirar hondo hasta que el mareo se disipó. El sabor metálico de la ansiedad le llenó la boca por un segundo, pero lo tragó con una determinación mineral, negándose a que su propio cuerpo fuera el traidor que le impidiera cumplir con su misión de redención. Se enderezó con un quejido que el viento se llevó rápidamente, recuperando la verticalidad con un orgullo que no conocía de achaques ni de miedos. Desde el camino de terracería, vio como el hijo mayor, don Ricardo, daba órdenes a los trabajadores para que derribaran el viejo gallinero que ella tanto quería, planeando expandir los establos con una ambición desmedida. La indiferencia social de sus hijos era tal que ni siquiera se percataron de su avance lento por el sendero hasta que su sombra delgada se proyectó sobre el empedrado del patio central de la hacienda. Ricardo se detuvo en seco, con el ceño fruncido y una expresión de fastidio absoluto, al ver a su madre regresando de su exilio con la ropa sucia de barro y la mirada demasiado clara para su gusto. Para él, ella era ya una molestia logística, un problema que debería haber muerto junto con el testamento, y que ahora volvía a interrumpir sus planes de grandeza y renovación. No hubo saludo afectuoso, ni una pregunta sobre cómo había pasado la noche en la tapera. Solo un silencio expectante y cargado de hostilidad. Mañana a mediodía, quiero que todos estén presentes en el salón principal. Tengo algo que mostrarles que no puede esperar a que la tierra se asiente sobre su padre, dijo Amparo, con una voz que no admitía réplicas. Sus hijos, que se habían ido acercando al porche con una curiosidad maliciosa, se quedaron paralizados ante la firmeza de la anciana que ellos creían haber quebrado con la miseria y el abandono. No hubo explicaciones adicionales ni súplicas de ningún tipo por su parte. Amparo simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su jacal, sin esperar una respuesta de sus descendientes. El mensaje había sido entregado con la precisión de una sentencia judicial, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre que pesaría más que cualquier herencia en la mente de sus herederos. La partida final estaba servida, y el silencio de la hacienda se cargó con el presagio de una tormenta que nadie en los altos de Jalisco vio venir. Amparo comenzó su caminata hacia la casa grande cuando el sol de mediodía se encontraba en su punto más alto, proyectando una sombra corta y oscura que parecía seguirla con la misma determinación que su propósito. No llevaba el fajo de papeles a la vista, sino resguardado en su bolsa de cuero,
sintiendo el leve golpeteo del material contra su costado como un recordatorio de que la balanza de la justicia estaba a punto de inclinarse. Cada paso sobre la tierra roja de la hacienda le recordaba los años en que fue la señora absoluta del lugar, pero ahora caminaba con una humildad que escondía una fuerza mucho más peligrosa para quienes la habían traicionado. El aire estaba cargado con el olor del ganado y del maíz seco, fragancias que Julián siempre consideró su único legado, ignorando que la verdadera raíz de todo estaba en las manos de la mujer que ahora cruzaba el patio central. En el porche de la hacienda, sus hijos Ricardo y Alberto fumaban con una tranquilidad insultante, observando el avance lento de su madre con expresiones que oscilaban entre el fastidio y la burla mal disimulada. Para ellos, esa reunión era simplemente un trámite molesto, una oportunidad para dejarle claro a la anciana que su tiempo de autoridad había terminado junto con el entierro de su padre. No se levantaron para recibirla, ni ofrecieron un gesto de cortesía mínima, permitiendo que Amparo subiera los escalones de piedra con el esfuerzo visible de sus rodillas cansadas, pero sin emitir un solo quejido de dolor. La indiferencia de sus propios hijos era un frío que calaba más que el viento de la montaña, pero ella ya estaba blindada contra esa clase de desprecio, movida por una claridad que ellos aún no podían ni imaginar. Entraron al salón principal, el mismo lugar donde días antes el notario había leído el testamento que la borraba de la historia familiar, dejando a Amparo frente a la mesa de caoba que ella misma había encerado durante décadas. Sus hijas, que ya estaban sentadas con aire de suficiencia, intercambiaron miradas de complicidad al ver la ropa sencilla y manchada de barro de su madre, comparándola con sus propios vestidos de seda traídos de la ciudad. El ambiente en la habitación era tenso, cargado con el humo del tabaco y el silencio de quienes esperan que el otro comience a mendigar para poder negarle el favor con una sonrisa diplomática. Amparo se mantuvo de pie por un momento, recorriendo con la mirada los rostros de cada uno de sus herederos, buscando algún rastro de la decencia que creyó haberles inculcado, encontrando solo la avidez del poder. Les pedí que vinieran porque hay verdades que el polvo no puede seguir cubriendo, ni siquiera el polvo de la tumba de su padre, comenzó Amparo, con una voz que brotaba desde la raíz de su garganta, firme y despojada de cualquier emoción innecesaria. Sus hijos se acomodaron en sus sillas con gestos de aburrimiento, creyendo que escucharían una lección de moral o un reproche por el abandono en el que la habían dejado tras la muerte de Julián. Ricardo el mayor se inclinó hacia adelante con una sonrisa cínica, dispuesto a interrumpirla en cuanto mencionara el dinero o la comodidad de la casa grande que ya sentía como suya. Sin embargo, algo en la postura de la anciana, una rigidez mineral que no permitía el titubeo, hizo que las palabras de burla se quedaran atrapadas en su garganta por un instante que pareció eterno. Sin más preámbulos, Amparo sacó el envoltorio de lona de su bolsa y lo colocó sobre la mesa con un sonido seco que pareció resonar en los cimientos mismos de la construcción de adobe. El fajo de papeles amarillentos, con sus sellos de cera roja y su caligrafía antigua, atrajo las miradas de todos como si fuera un objeto prohibido que acabara de emerger de las sombras del pasado. Ella desdobló la primera hoja, la escritura ejidal de 1830, y la deslizó hacia el centro del salón para que Ricardo pudiera ver los nombres que figuraban en el encabezado oficial. El silencio que siguió fue absoluto, una ausencia de sonido tan densa que se podía percibir el vuelo de las moscas contra los cristales de las ventanas, mientras la realidad comenzaba a filtrarse en la mente de sus hijos. Ustedes creen que heredaron una hacienda, pero lo cierto es que han estado viviendo sobre tierras que nunca le pertenecieron legalmente a Julián, sentenció Amparo, manteniendo sus manos apoyadas sobre la mesa con una autoridad que no admitía réplicas. Les explicó con la precisión de quien ha estudiado cada coma del documento que el terreno principal era una dote privada cedida por su propio padre, un blindaje que Julián ocultó para mantener el control absoluto del patrimonio. Los rostros de sus hijos pasaron del rojo de la soberbia al blanco de un terror absoluto, comprendiendo que el testamento que tanto celebraban era, en gran parte, una ficción jurídica sin valor legal. La propiedad que ellos ya estaban planeando dividir y vender no era de la sucesión,
sino que le pertenecía exclusivamente a la mujer que habían enviado a morir al jacal. Ricardo tomó el documento con manos que comenzaban a temblar levemente, recorriendo los sellos oficiales y las fechas que invalidaban cualquier reclamo posterior de su difunto padre sobre esos 250 alqueires. No era una simple carta familiar, sino un título de propiedad perfecto, registrado antes de que muchos de los edificios de la hacienda fueran siquiera un proyecto en la mente de los fundadores. Sus hermanos se amontonaron a su alrededor, con los ojos fijos en el papel amarillento, buscando alguna grieta o alguna señal de falsificación que pudiera devolverles la seguridad que sentían minutos antes. Pero la verdad escrita con tinta antigua era irrefutable, una sentencia de despojo para ellos que ahora se veían como meros ocupantes de una tierra que despreciaron junto con la dueña legítima. Este papel no tiene validez hoy en día, madre. Es solo una reliquia del pasado que el gobierno ya debió haber anulado, gritó Alberto, intentando recuperar una autoridad que se le escapaba entre los dedos como agua de río. Pero Amparo simplemente sacó la ratificación del notario de la villa, firmada apenas el día anterior, donde se confirmaba la vigencia plena de los derechos ejidales sobre la propiedad de la familia Mendoza. El golpe fue final y devastador, dejando a los herederos sin argumentos legales, y con la humillación de saberse en falta ante la ley y ante la mujer que tenían enfrente. La injusticia que cometieron al borrarla del testamento se volvía ahora contra ellos con la fuerza de una luz, recordándoles que la dignidad no se compra con escrituras falsas ni con silencios impuestos. Amparo observaba el colapso de sus hijos con una calma que resultaba aterradora para ellos, pues no buscaba la venganza que ellos seguramente habrían ejercido en su lugar si la situación fuera inversa. Sus hijas comenzaron a sollozar, no por arrepentimiento, sino por el miedo de perder el estatus y las riquezas que ya consideraban parte de su identidad social en la región de los Altos. La anciana no se dejó conmover por esas lágrimas de conveniencia, sabiendo que el dolor de ellos nacía de la pérdida material y no del reconocimiento de la traición cometida contra su propia madre. En ese salón, el aire se sentía más ligero para ella, mientras que para sus hijos se volvía una atmósfera sofocante que les impedía articular cualquier defensa lógica o moral ante la evidencia. Legalmente, podría desalojarlos de esta casa antes de que caiga el sol y dejarlos en el camino tal como ustedes hicieron conmigo hace apenas unos días, dijo Amparo, cerrando el envoltorio de lona con una parsimonia que subrayaba su poder. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez estaba cargado de súplica muda y de una incertidumbre que les hacía bajar la mirada ante la figura pequeña, pero imponente de la viuda. Ella no esperó una respuesta, ni buscó el consuelo de una disculpa que sabía que sería falsa. Simplemente se dio la vuelta para salir del salón, dejando tras de sí el estrépito de una herencia que se desmoronaba. La partida estaba ganada, pero el verdadero propósito de Amparo apenas comenzaba a tomar forma en su mente, lejos de la codicia que infectaba esas paredes. El vacío que Amparo dejó tras de sí en el salón principal era más pesado que el aire cargado de incienso de una iglesia en Viernes Santo. Sus hijos permanecieron inmóviles, como estatuas de sal que acabaran de descubrir que el suelo bajo sus pies era una ilusión óptica sostenida por la mentira de un muerto. Ricardo, con el rostro descompuesto y las manos aún vibrando por el contacto con el papel amarillento, miró a sus hermanos buscando una salida que la ley no les permitía encontrar. La codicia que minutos antes los hacía sentirse dueños del horizonte, ahora se transformaba en una náusea física, un mareo provocado por la certeza de que su madre, a la que enviaron al olvido, tenía el poder de borrarlos a ellos con un solo movimiento de pluma. El salón se sentía ahora como una celda de lujo, donde cada mueble y cada cuadro gritaban el nombre de Amparo Mendoza. Amparo regresó al jacal con el paso de quien ya no necesita demostrar nada a nadie, sintiendo cómo el polvo del camino se asentaba sobre sus hombros con una ligereza inusitada. El sonido de sus propios pasos contra la tierra batida le devolvía una paz que la casa grande le había negado desde que el luto se instaló en sus pasillos. Al entrar en la pequeña construcción de adobe, vio su maleta de cuero viejo y sintió una punzada de orgullo al reconocer que ese espacio miserable había sido el escenario de su mayor victoria espiritual.
Se sentó en el banco de madera, observando cómo la luz de la tarde filtraba motas de polvo que bailaban en el aire, como pequeñas promesas de justicia. Ya no era la viuda despojada. Era la guardiana de un legado que sus hijos nunca aprendieron a respetar por culpa de su propia soberbia. No pasó mucho tiempo antes de que la sombra de Ricardo se proyectara sobre el umbral del jacal, pero esta vez no traía la voz de mando que usaba para expulsarla. Se acercó con una vacilación que le hacía parecer un niño perdido en la feria, con los hombros caídos y una expresión de súplica que Amparo reconoció de inmediato como una moneda falsa. «Madre, tenemos que hablar. Las cosas se dijeron al calor del momento y quizás no supimos interpretar la voluntad de mi padre», murmuró con un tono meloso que le revolvió el estómago a la anciana. Amparo no se levantó, ni le ofreció asiento, permitiendo que el silencio se prolongara hasta que la incomodidad obligó a su hijo a desviar la mirada hacia el suelo de tierra. La banalidad de su intento de reconciliación era un insulto final a los 52 años de sacrificio que ella había entregado. «La voluntad de tu padre estaba escrita en un papel que no vale más que el humo de tu cigarro, Ricardo», respondió ella con una voz seca, sin un rastro de rencor pero con la dureza del granito. Le recordó cómo, días atrás, él mismo le había señalado el camino hacia esa tapera sin mostrar un solo átomo de remordimiento por dejarla a la merced del frío y la soledad. Ricardo intentó balbucear una disculpa, hablando de los gastos de la hacienda y de la supuesta fragilidad de su salud, argumentos que sonaban huecos frente a la realidad de los documentos que ella guardaba. Amparo veía a través de él, notando cómo sus ojos buscaban desesperadamente una señal de debilidad que pudiera explotar para recuperar el control de las tierras. Pero en el jacal no había espacio para las mentiras, solo para la verdad desnuda que ella había desenterrado con sus propias manos. Alberto y las hijas se unieron a la procesión del arrepentimiento poco después, formando un círculo de hipocresía alrededor de la mujer que habían pretendido anular sistemáticamente. Traían consigo promesas de una habitación remodelada, de una pensión generosa, y del respeto que supuestamente siempre le habían tenido, pero que el dolor les impidió expresar correctamente. Amparo escuchaba sus voces entrelazarse en una sinfonía de intereses personales, viendo cómo cada uno intentaba asegurar su parte del pastel antes de que ella decidiera ejecutar el desalojo legal. Las lágrimas de sus hijas caían sobre el polvo del suelo, pero no lograban ablandar un corazón que se había templado en el fuego de la traición y el desprecio absoluto. Ella sabía que si no tuviera esos papeles en su bolsa, ellos seguirían desayunando en el porche, mientras ella buscaba leña entre los matorrales secos. El recuerdo de la lectura del testamento, cuando todos la miraban como a un mueble viejo del que había que deshacerse, permanecía grabado en su mente con una claridad quirúrgica. Recordaba cómo evitaron su mirada cuando el abogado pronunció su exclusión, y cómo se levantaron con prisa para ir a revisar los establos sin dirigirle una sola palabra de consuelo. Esa frialdad no se borraba con una tarde de súplicas, ni con promesas de comodidad tardía, pues el daño estaba hecho en la raíz misma de la relación filial. Amparo sentía que su vínculo con ellos se había roto no por el dinero, sino por la falta de humanidad que demostraron cuando creyeron que ella no tenía nada que ofrecer. Ahora que ella era la fuente de toda la riqueza, sus hijos redescubrían un amor que olía a pura necesidad y a miedo a la pobreza. Los rumores sobre el descubrimiento de Amparo comenzaron a correr por la villa de San Sebastián, como un incendio en un trigal seco durante el mes de agosto. En la tienda de don Efigenio, los peones y las lavanderas comentaban en voz baja cómo la viuda ninguneada había puesto de rodillas a los orgullosos herederos de don Julián. La indiferencia social que antes la aislaba se transformaba ahora en una curiosidad morbosa, donde cada habitante del pueblo quería saber qué haría la anciana con el poder absoluto que el destino le otorgó. Algunos esperaban que los expulsara a todos para ver caer a los poderosos, mientras otros temían que la violencia estallara entre las paredes de la hacienda por culpa de la herencia. Amparo era ahora el centro de todas las conversaciones, una figura legendaria que caminaba entre el jacal y la oficina del notario con la frente muy en alto. Sin embargo,
En la quietud de sus noches bajo el techo de paja, Amparo comenzó a vislumbrar un propósito que iba más allá de la simple retribución o del desalojo de sus ingratos descendientes. No quería la casa grande para caminar sola por sus pasillos inmensos, ni quería el dinero para comprar lujos que a su edad ya no tenían ningún sentido práctico ni emocional. Su mente se enfocaba en las otras mujeres del pueblo, en las viudas que vivían de la caridad y en las muchachas que trabajaban por un jornal de miseria sin esperanza de progreso. El jacal le había enseñado que la verdadera riqueza no estaba en poseer la tierra, sino en saber para qué se usaba y a quién servía en última instancia. Su victoria no sería completa si solo cambiaba de dueños. Debía cambiar la naturaleza misma de la propiedad. El calor de la tarde se volvía denso, cargado con el olor de la cal blanca y el cempasúchil que crecía silvestre cerca del arroyo, recordándole que la vida tiene sus propios ciclos de renovación. Amparo sentía el peso de la decisión que estaba tomando, una que dejaría a toda la región sin aliento y que desafiaría las estructuras de poder de los Altos de Jalisco. No buscaba el aplauso ni el reconocimiento público, sino la paz de saber que su paso por el mundo dejaría una huella de justicia que el tiempo no podría borrar tan fácilmente. Cada punzada de dolor en sus rodillas le recordaba que no tenía años para despericiar en pleitos eternos, y que la acción debía ser rápida y contundente para asegurar su legado. Su voluntad se sentía ahora como un río que ha encontrado su cauce después de años de sequía y desvíos impuestos. Al final de la semana, Amparo mandó llamar nuevamente al notario Joaquín Bento, pero esta vez no para reclamar su derecho de propiedad personal sobre los 250 alqueires. Tenía una propuesta que transformaría la hacienda de los Mendonza en algo que Julián nunca habría permitido en su afán de control y dominio absoluto sobre la vida ajena. Observó la casa grande desde la distancia, con una mezcla de melancolía y determinación, sabiendo que las paredes que albergaron tanto engaño pronto verían nacer una esperanza colectiva. Sus hijos, ajenos a sus verdaderas intenciones, seguían intentando ganarse su favor con gestos banales, sin sospechar que el mundo que ellos conocían estaba a punto de desaparecer para siempre. Amparo cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que por fin, después de 52 años, era verdaderamente libre de elegir su propio camino. Amparo miraba sus manos, marcadas por las líneas de la tierra y los años, comprendiendo que el poder de esos documentos no residía en la acumulación, sino en la liberación. No deseaba ser la nueva patrona que dictara órdenes desde el balcón de piedra, repitiendo el ciclo de soberbia que Julián había perfeccionado durante medio siglo de matrimonio. Su mente, forjada en la paciencia de las estaciones, concibió un destino diferente para los 250 alqueires que ahora le pertenecían por ley y derecho de sangre. Quería que esa tierra, que había visto tanto sudor amargo y tanta injusticia silenciosa, se transformara en un refugio para quienes no tenían nombre ni herencia. El jacal, con su humildad de adobe, le había devuelto la visión que la opulencia de la hacienda le arrebató. La propiedad es solo un préstamo del tiempo que debe devolverse a la comunidad. El licenciado Joaquín Bento llegó al lindero norte con el sombrero en la mano y una expresión de cautela que rayaba en la reverencia absoluta. Se sentó en el banco de madera frente a Amparo, desplegando los nuevos borradores que ella le había solicitado con una urgencia que no admitía réplicas ni dudas legales. La anciana le explicó su visión con una claridad que dejó al hombre sin argumentos. No habría una nueva administración familiar, sino una cooperativa masiva que repartiría los beneficios entre los trabajadores y las viudas del valle. El notario ajustó sus anteojos, sintiendo el peso de un cambio histórico que sacudiría los cimientos sociales de toda la región de Jalisco. No era una simple donación. Era un acto de justicia poética que desmantelaba el concepto mismo de la hacienda como un feudo privado de los Mendonza. Mientras hablaban, el olor a maíz seco y a tierra mojada por el rocío de la tarde llenaba el aire del jacal, creando una atmósfera de solemnidad que ninguna iglesia podía igualar. Amparo sentía una presión leve en el pecho, no de dolor, sino de la inmensa responsabilidad que estaba asumiendo al decidir el futuro de tantas familias que dependían de ese suelo.
La fatiga de los días anteriores parecía haberse disipado, bajo la luz de su nuevo propósito, otorgándole una lucidez que le permitía anticipar cada movimiento de sus hijos. Sabía que ellos intentarían impugnar su decisión, alegando demencia o manipulación, pero los documentos originales eran un muro de granito que ningún abogado de la ciudad podría derribar fácilmente. La dignidad de su silencio se convertía ahora en un grito legal que resonaría por décadas en los altos. Amparo se levantó para ofrecerle al notario un poco de agua fresca, moviéndose con una parsimonia que ocultaba la agilidad renovada de sus pensamientos más profundos. Sus dedos rozaron la jarra de barro, sintiendo la porosidad del material que guardaba el frescor del arroyo, un gesto banal que la conectaba con la esencia más pura de su existencia. No había prisa en sus movimientos, pues entendía que los grandes cambios se gestan en la lentitud de los actos cotidianos, realizados con plena conciencia y firmeza. El notario la observaba con una mezcla de asombro y respeto, dándose cuenta de que la mujer que todos creían apagada era en realidad el fuego que consumiría la injusticia de la hacienda. Cada detalle del jacal, desde la escoba de ramas hasta el jergón de paja, era un testimonio de su resistencia final. Sus hijos, desde la distancia de la casa grande, observaban las visitas frecuentes del licenciado con una inquietud que les impedía disfrutar del lujo que creían haber asegurado para siempre. Ricardo caminaba por el porche, fumando un cigarro tras otro, tratando de descifrar los planes de su madre sin atreverse a cruzar el lindero que él mismo había marcado con desprecio. Ellos esperaban un ataque directo, una demanda de desalojo que les permitiera victimizarse ante la sociedad del pueblo y buscar aliados poderosos en la capital del estado. No podían imaginar que Amparo estaba planeando algo mucho más radical y permanente, la disolución de su privilegio a través de la generosidad organizada y la ley de la tierra. La quietud de la anciana les resultaba más aterradora que cualquier grito, pues el silencio del jacal ocultaba la tormenta perfecta. En la villa, los rumores sobre la cooperativa Amparo comenzaron a cobrar una forma definida, atrayendo la atención de los peones más viejos que recordaban a su padre con nostalgia y respeto. Las mujeres del pueblo, cansadas de depender de la voluntad voluble de los patrones de turno, veían en la propuesta de la viuda una luz de esperanza que nunca antes habían conocido. Se decía que la hacienda dejaría de ser una prisión de adobe para convertirse en una escuela de oficios y un centro de distribución de semillas para los pequeños ejidatarios. La indiferencia social que antes rodeaba a la mujer enviada al exilio se transformaba ahora en una lealtad silenciosa y profunda que rodeaba el jacal como una muralla invisible de protección. El poder estaba cambiando de manos no por la fuerza, sino por la autoridad moral de quien sabe esperar. La tierra no es una maleta que se hereda con la ropa vieja, sino un cuerpo vivo que exige ser cuidado por todos, sentenció Amparo durante una de las sesiones convento. Esta frase, seca y carente de adornos literarios, resumía la filosofía que guiaría el resto de sus días y el destino de los 250 alqueires que Julián quiso privatizar. Ella comprendía que la justicia no se escribía solo con tinta en los despachos notariales, sino con la voluntad de transformar el dolor personal en un beneficio colectivo que perdurara más allá de su propia muerte. Su esposo había construido un imperio sobre la exclusión, y ella lo reconstruiría sobre la base de la dignidad compartida y el trabajo honesto de quienes realmente amaban el suelo. No había vuelta atrás en su decisión. El pasado había sido enterrado bajo el jacal, y el futuro nacía de esa misma fosa. El primer movimiento legal formal fue la inscripción de un fideicomiso comunitario que ponía la Casa Grande a disposición de la cooperativa para fines educativos y de salud pública inmediata. Amparo firmó los documentos con una mano que no tembló ni un segundo, sintiendo el roce de la pluma como el corte definitivo que la separaba de la sombra de su marido. Sus hijos recibirían la noticia a través de una notificación oficial. Un golpe de realidad que los dejaría sin el techo que pretendían usar para sus banquetes de victoria y desprecio. La sorpresa no sería el desalojo, sino el cambio de uso de la propiedad, convirtiendo su salón de baile en una sala de asambleas donde la voz del peón
valdría tanto como la del dueño. Fue un choque legal que dejó a los abogados de la región en un estado de parálisis y asombro. Al finalizar la tarde, Amparo se quedó sola en el jacal, experimentando una sensación de ligereza que no sentía desde que era una niña corriendo por los campos de su padre, antes de conocer a Julián. El aire entraba por las grietas de la estructura, pero ya no traía el frío del olvido, sino el susurro de las voces de los niños que pronto jugarían en los jardines de la hacienda. No había lágrimas de alegría, solo una calma profunda, una satisfacción mineral que nacía de saber que había cumplido con la promesa tácita de la tierra que la vio nacer. La transformación del odio en esperanza era un proceso lento y laborioso, muy parecido al de limpiar el trigo, pero el resultado final era el alimento que su alma necesitaba para descansar en paz. Amparo Mendonza ya no era una sombra, era el cimiento nuevo. Mañana sería el día en que la noticia se haría pública en la plaza de la villa, rompiendo el equilibrio de poder que los hacendados de Jalisco habían mantenido por generaciones sin cuestionamiento. Amparo preparó su rebozo para el viaje, doblando la prenda con un cuidado que reflejaba la importancia del evento que estaba a punto de desencadenar con su decisión. Sabía que el camino de regreso no sería fácil, que las miradas de odio de sus hijos se volverían más intensas y que la lucha legal apenas estaba entrando en su fase más agresiva y pública. Pero ella tenía la raíz de la verdad bajo sus pies y la fuerza de los documentos originales apretados contra su pecho, lista para enfrentar cualquier tormenta que la codicia de otros pudiera desatar. La justicia estaba en marcha, y nada en los altos podría detener el avance de la viuda del jacal. La plaza de San Sebastián del Río Verde amaneció bajo un cielo de un azul cobalto tan intenso que parecía herir la vista de los campesinos que bajaban de la sierra con sus mulas cargadas. Amparo caminaba por el centro de la calle principal, envuelta en su rebozo oscuro, con una zancada que no buscaba la prisa sino la permanencia de quien sabe que el suelo que pisa le pertenece por derecho divino y terrenal. A su paso el aire se cargaba con una expectación eléctrica, una mezcla de respeto y temor, que hacía que los hombres se quitaran el sombrero y las mujeres detuvieran su labor en las acequias para ver pasar a la viuda del jacal. Ya no era la mujer despojada que buscaba refugio en la sombra del olvido, sino la portadora de una verdad que estaba a punto de romper el equilibrio de poder que los Mendonza habían ostentado con mano de hierro durante generaciones. Frente a la oficina del tabelión, una multitud heterogénea se había congregado, atraída por el rumor de que algo extraordinario estaba a punto de suceder con las tierras de la hacienda principal. Los grandes terratenientes de la región, con sus camisas de lino impecable y sus botas de cuero reluciente, intercambiaban murmullos nerviosos mientras observaban la llegada de la anciana que todos daban por vencida. Entre ellos, los peones y los jornaleros formaban un cordón de silencio, una presencia masiva y expectante que parecía esperar una señal para reclamar su propio lugar en la historia del valle. Amparo se detuvo en el primer escalón de piedra, sintiendo el calor del sol en su espalda y la frialdad de los documentos contra su pecho, lista para ejecutar el acto final de una justicia que se había cocinado a fuego lento durante 50 años de silencios impuestos. Ricardo y Alberto llegaron poco después, abriéndose paso entre la gente con una arrogancia que ya empezaba a mostrar las grietas del miedo profundo que les carcomía las entrañas desde la última reunión. Miraban a su madre con una mezcla de odio y desesperación, tratando de mantener una fachada de control que se desmoronaba ante la mirada colectiva de un pueblo que ya conocía la verdad sobre el testamento falso. No hubo palabras de saludo, solo un intercambio de miradas donde la soberbia de los hijos chocó contra la dignidad mineral de la madre, una colisión silenciosa que dejó a los presentes con el aliento contenido. Ellos aún creían que podían comprar el silencio de la ley o la voluntad de la anciana con promesas de una vejez cómoda, ignorando que Amparo ya no buscaba su perdón ni su dinero, sino la redención de toda una estirpe. El licenciado Joaquín Bento salió al balcón de la oficina, desplegando los documentos originales con una solemnidad que silenció hasta el último susurro de la plaza. Su voz, clara y desprovista de adornos, leyó los títulos de propiedad de 1830,
ratificando ante la comunidad que la hacienda de los Mendoza era, en su totalidad, patrimonio exclusivo de doña Amparo por dote privada. Cada palabra del notario caía como un mazazo sobre la reputación de los hijos, revelando ante sus vecinos y aliados que habían actuado con una ingratitud criminal al expulsar a la verdadera dueña de sus tierras. El murmullo que se levantó entre la multitud no fue de sorpresa, sino de una confirmación colectiva, un reconocimiento de que el orden natural de las cosas estaba regresando a su cauce después de décadas de engaño y sombra. Amparo permanecía inmóvil, observando cómo el color desaparecía del rostro de Ricardo mientras la realidad de su despojo legal se hacía pública y oficial ante los ojos de toda la región. No sentía el placer de la victoria, sino una fatiga profunda, una sensación de peso que se desprendía de su alma para asentarse en los cimientos de la justicia que estaba construyendo con cada párrafo leído. El silencio de la plaza se volvió denso, una atmósfera donde la verdad parecía flotar como el polvo de oro bajo la luz del mediodía, iluminando las miserias de una familia que prefirió la codicia a la lealtad. Ella sabía que este era el momento en que el miedo de sus hijos se transformaría en una violencia desesperada, y estaba preparada para enfrentar la tempestad con la calma de quien ya no tiene nada que perder. No estoy aquí para reclamar una casa grande, ni para vivir entre lujos que me fueron negados con mentiras, dijo Amparo, su voz resonando con una autoridad que hizo que la multitud se inclinara hacia adelante para no perder una sola sílaba. Declaró formalmente que la hacienda dejaría de ser un feudo familiar para convertirse en una cooperativa agraria y una escuela de oficios para las mujeres desamparadas de los Altos de Jalisco. El anuncio provocó un estallido de asombro que recorrió la plaza como un trueno, rompiendo la hegemonía de los hacendados presentes y sembrando la semilla de una transformación social que nadie imaginó posible. Amparo no buscaba el aplauso, sino la utilidad de su herencia, convirtiendo el dolor de su exclusión en el motor de una liberación colectiva que borraría el nombre de Julián de la memoria del poder. Ricardo intentó gritar, alegando que su madre había perdido la razón y que los documentos eran una invención para dañarlos, pero sus palabras se perdieron en el vacío de la indiferencia social de un pueblo que ya le había dado la espalda. Sus hermanas comenzaron a sollozar, ocultando sus rostros tras sus abanicos de seda, sintiendo cómo el estatus que tanto cuidaban se desvanecía ante la generosidad radical de la mujer que despreciaron. La tensión en la plaza era palpable, un choque de realidades donde la vieja estructura de dominio se desmoronaba bajo el peso de un simple fajo de papeles amarillentos y la voluntad inquebrantable de una viuda. Amparo los miró una última vez, no con rencor, sino con la tristeza de una madre que reconoce que ha criado extraños hambrientos de una tierra que nunca supieron amar. Las mujeres del pueblo, las que siempre habían caminado a la sombra de sus maridos y patrones, comenzaron a acercarse a Amparo, formando una escolta espontánea de rebozos y manos callosas que la protegía de cualquier agresión. En ese momento, la justicia dejó de ser un concepto legal abstracto para convertirse en un vínculo humano tangible, una fuerza que unía a la anciana del jacal con las esperanzas de quienes nunca tuvieron voz. El apoyo de la comunidad era la respuesta final a la indiferencia de sus hijos, una muralla de dignidad que validaba su decisión mucho más que cualquier sello notarial o firma gubernamental. Amparo sintió que el calor de esas mujeres le devolvía el aliento que la traición de Julián le había robado, dándole la fuerza necesaria para terminar el proceso de transformación que apenas comenzaba. El acto de firma de la donación masiva y la creación del fideicomiso comunitario se llevó a cabo sobre una mesa de madera sencilla en medio de la plaza, a la vista de todos, como un rito de transparencia y honor. Amparo sostuvo la pluma con una firmeza mineral, dejando su rúbrica en cada folio con la conciencia de que estaba escribiendo el final de una era de injusticia y el comienzo de una de esperanza. Cada trazo de tinta era un clavo en el ataúd de la codicia de sus herederos, una sentencia de vida para el valle que ahora veía en ella a su verdadera fundadora espiritual. El notario Bento selló los documentos con una gravedad que subrayaba la importancia histórica del momento, cerrando el ciclo de la dote oculta
para abrir el de la propiedad compartida por el bien común. Cuando el sol comenzó su declive hacia las colinas de Jalisco, Amparo se retiró de la plaza, rechazando las invitaciones de los poderosos y las súplicas de sus hijos para regresar a la casa grande bajo sus condiciones de capitulación. Caminó de regreso hacia el lindero norte, hacia la paz de su jacal de adobe, sintiendo que la verdadera victoria no estaba en el palacio que dejaba atrás, sino en la libertad de su propia conciencia restaurada. El jacal seguía allí, esperándola con su olor a humedad y a tierra batida, pero ahora brillaba con la luz de una misión cumplida, y la promesa de un futuro donde ninguna mujer volvería a ser borrada de un testamento. Amparo se sentó en su banco de madera, observando cómo las primeras estrellas aparecían sobre el arroyo seco, dueña por fin de su propio silencio y de su destino eterno. La firma de Amparo en el último folio del fideicomiso no fue un acto de poder, sino de liberación absoluta. El sonido de la pluma rozando el papel selló un destino que nadie en la región de Jalisco habría imaginado para una viuda despojada de su herencia. Sus hijos observaban desde los rincones del salón, con las manos vacías y el orgullo roto, viendo cómo el patrimonio que creían suyo se convertía en un bien para todos. No hubo aplausos ni fanfarrias, solo el silencio solemne de una mujer que recuperaba su nombre y su lugar en el mundo tras décadas de sombra conyugal. La ley, que Julián utilizó para ocultar la verdad, servía ahora para iluminar un futuro donde la tierra pertenecía a quien la trabajaba con dignidad y respeto. La transformación de la casa grande comenzó apenas unas semanas después, cuando los muros de adobe fueron pintados con cal blanca y las puertas se abrieron para recibir a las mujeres del valle. El salón donde se leyó el testamento injusto se convirtió en una sala de asambleas, un lugar de encuentro donde las voces antes silenciadas ahora tomaban decisiones sobre la siembra y la cosecha. Amparo no ocupó la habitación principal. Prefirió ver desde la distancia cómo el edificio que fue su prisión de oro se llenaba de vida y de propósitos colectivos. Los muebles de caoba y los candelabros de cristal dejaron de ser símbolos de estatus para convertirse en herramientas al servicio de una comunidad que aprendía a caminar sin el yugo de los viejos patrones. La escuela de oficios que Amparo fundó bajo el nombre de su propio padre se convirtió en el corazón palpitante de la hacienda. Mujeres jóvenes y ancianas viudas acudían cada mañana para aprender labores que les permitieran ganar su propio sustento, lejos de la dependencia de hombres que, como Julián, confundían el amor con la propiedad privada. Se enseñaba el arte de la costura, la administración de la tierra y la lectura de las leyes, brindándoles las armas necesarias para que ninguna otra mujer fuera borrada de un testamento en el futuro. Amparo caminaba por los pasillos observando el progreso de sus alumnas, sintiendo que cada lección impartida era una reparación histórica por todos los años en que ella misma tuvo que callar su propia inteligencia y voluntad. Sus hijos, Ricardo y Alberto, se vieron obligados a enfrentar una realidad que nunca previeron en sus planes de ambición desmedida. Al no ser dueños de la tierra, tuvieron que integrarse a la cooperativa como simples socios trabajadores si querían seguir habitando en los límites de la propiedad que antes despreciaron. No hubo privilegios por su apellido, ni excepciones por su sangre. Tuvieron que aprender a manejar el arado y a respetar las órdenes de la junta administrativa, compuesta mayoritariamente por la gente sencilla del pueblo. Ver a sus propios hijos trabajando los surcos bajo el sol de mediodía era para Amparo una lección de humildad necesaria, una forma de recordarles que el respeto se gana con el sudor y no con documentos firmados en la oscuridad. El jacal del lindero norte, aquel lugar de exilio y miseria, se convirtió en el refugio favorito de Amparo, el sitio donde ella decidió pasar el resto de sus días por elección propia. Las paredes de adobe fueron reforzadas y el techo de paja se renovó, pero conservó la sencillez que le devolvió su dignidad en el momento más oscuro de su vida. El jardín delantero ahora rebosaba de flores de cempasúchil y rosas silvestres, creando un contraste vibrante con la tierra roja que tanto le había costado reclamar ante la ley de los hombres. Allí, sentada en su banco de madera, Amparo recibía a las vecinas que buscaban consejo o simplemente una charla tranquila frente al fuego,
sintiéndose más patrona en su choza de lo que nunca fue en la mansión. A veces, en la quietud de la tarde, los recuerdos de sus 52 años con Julián regresaban como sombras alargadas sobre el suelo de tierra batida. Amparo pensaba en el hombre que fue su esposo con una mezcla de perdón y distancia, reconociendo que él también fue víctima de una cultura que premiaba el control sobre la ternura. Sin embargo, no permitía que la nostalgia nublara su presente. La libertad que ahora respiraba era un tesoro demasiado caro como para despreciarlo en lamentos por un pasado que ya no podía cambiarse. Había aprendido que el amor verdadero no borra a la otra persona, sino que la ayuda a florecer, y ella solo había logrado florecer cuando las ataduras del testamento de su marido se rompieron definitivamente. Un viejo empleado de la hacienda, don Silvano, se acercaba a veces al jacal para compartir un café de olla y recordar los tiempos en que la tierra era solo una fuente de angustia para los peones. «Usted hizo lo que nadie se atrevió, doña Amparo», solía decirle con la voz quebrada por los años, reconociendo en ella la fuerza de la naturaleza que siempre estuvo allí, oculta bajo el rebozo de la sumisión. Ella solo sonreía, sabiendo que su victoria no era personal, sino una herencia para todos los que vendrían después de ella en ese valle de Jalisco. El respeto de la gente sencilla era el único dote que ahora le importaba conservar, una riqueza que no necesitaba de cajas metálicas enterradas bajo el barro para mantenerse vigente. El legado de Amparo Mendonza se extendió mucho más allá de las fronteras de su propiedad, inspirando a otros pueblos a cuestionar las injusticias de las herencias y el trato a las viudas desamparadas. La cooperativa prosperó, no por la acumulación de capital, sino por la distribución justa de la dignidad y el trabajo, convirtiéndose en un modelo de resistencia humana frente a la ganancia egoísta. En las ferias de la villa, la gente hablaba de la mujer que encontró su destino en una tapera olvidada, transformando un desierto de ingratitud en un oasis de esperanza colectiva para cientos de familias. Su historia se contaba como una leyenda de fortaleza silenciosa, de esas que se quedan grabadas en la piel de la tierra para siempre. Cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de los altos, Amparo salía al porche de su jacal para observar cómo las luces de la escuela de oficios se encendían en la distancia. El aire traía el aroma del pan recién horneado y el murmullo de las risas de los niños que jugaban en los jardines que antes eran territorio prohibido para ellos. No sentía frío en el pecho ni la presión de la ansiedad, solo una paz profunda que le llenaba los pulmones con cada inhalación lenta y madura. Sabía que su tiempo en este mundo estaba cumplido, y que las raíces que había plantado eran lo suficientemente profundas como para resistir cualquier tormenta de codicia que el futuro pudiera traer. Era, por fin, la dueña legítima de su propio silencio. A veces el destino nos coloca exactamente donde debemos estar, no para sufrir la injusticia, sino para demostrar que el corazón de una madre tiene la fuerza necesaria para reconstruir un mundo entero con sus propias manos. Amparo cerró los ojos, escuchando el silbido del viento entre los surcos, un sonido que ahora le hablaba de una victoria eterna sobre el olvido y el desprecio. Ella no necesitó borrar a nadie de un papel. Le bastó con recordar quién era la verdadera dueña de la vida para transformar el odio en redención y la pérdida en un legado que el tiempo nunca podrá borrar. La justicia no siempre se escribe con tinta, sino con la dignidad de quien sabe esperar el amanecer desde la sombra más profunda. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.